Hola, soy Adam Ponce y hoy te voy a enseñar el golpe de la derecha en la defensa. Vamos a dividir el golpe de la derecha en tres partes. Lo primero que vamos a aprender es la posición de espera. Nuestra posición de espera en la defensa va a ser en puntas de pies, ancho de hombros y con la raqueta aquí abajo. ¿Por qué es que ponemos la raqueta abajo? La idea en la defensa es intentar devolver la mayoría de las bolas que vengan de la cintura para abajo. Todo lo que sea de la cintura para arriba va a ser considerado golpes de ataque, salida de vidrio de ataque, tanto de derecha como de izquierda. Lo que vamos a aprender ahora son las bolas más defensivas. Es por eso que ya intentamos ganar tiempo y tener un mayor conforto con la raqueta aquí abajo y la punta de pies para tener mayor reacción en nuestro desplazamiento. Muy bien, ahora el segundo paso que vamos a realizar es la preparación y desplazamiento para impactar la bola. Esa preparación vamos a hacer algo que vos acostumbras a llamar el 3 en 1. ¿Qué significa esto? Que en un solo movimiento vamos a realizar tres. Estos tres movimientos que vamos a realizar es pierna, hombro y paleta atrás. ¿Cuál es la idea de esto? Ganar tiempo. Si yo consigo prepararme antes de comenzar a correr, voy a llegar hacia la bola con una preparación hecha y en consecuencia lo único que me va a faltar hacer es impactar la bola. Vamos por partes ahora, ¿sí? Lo que vamos a empezar a ver es la importancia de la preparación de la paleta atrás. Si es una bola que viene más o menos lenta, yo voy a poder relajar un poco el brazo y llevar la punta de mi pala hasta el vidrio del fondo. Si es una bola que viene un poco más rápida, mi preparación va a ser más corta y más o menos voy a estar apuntando hacia la diagonal de los dos vidrios, hacia el vidrio lateral, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la paleta atrás. Por segundo paso y tercero, va a ser la pierna y el hombro al frente. ¿Cuál es el objetivo? Ya quedar de lado. El objetivo del brazo izquierdo va a ser rodar mi cuerpo, ¿sí? Para los zurdos va a ser el brazo derecho, va a ser al contrario. Y una vez que voy a impactar la bola, voy a rodar con mi brazo izquierdo para ganar más potencia. Mi pierna adelante va a marcar la dirección. Todo esto lo vamos a acompañar con el desplazamiento. Si yo tengo que ir a buscar una bola al medio, lo que voy a hacer primero de todo es la preparación. Entonces, primero preparo y después me desplazo. No tiene sentido llegar a la bola sin la preparación hecha y a último momento intentar hacer todo, porque es ahí que se producen los fallos principales y los fallos de tiempo, los fallos temporales. Muy bien, y ahora vamos a aprender el tercer y último paso, que va a ser la terminación del golpe. Es decir, ya tuvimos la posición de espera, la preparación y desplazamiento, y finalmente, si conseguimos hacer los pasos previos de manera correcta, vamos a llegar a la terminación con una posición muy confortable que me va a permitir concentrarme en la velocidad que voy a imprimirle a la bola y la dirección a la cual voy a jugarla. Entonces, vamos a eso, vamos a la parte de la terminación. Lo que tenemos que intentar hacer una vez que tenemos la preparación hecha es, vamos a jugar la bola plana, ¿sí? ¿Por qué es que jugamos plano en la defensa? La idea de la bola plana es conseguir que la bola pase lo más cerca de la red posible y lo más rápida de la red posible. La velocidad la vamos a poder cambiando. Podemos jugar una bola más lenta, podemos jugar una bola más rápido, pero la idea es que siempre sea plana. ¿Qué pasa? Sí, hay muchas personas que jugamos con efecto en la defensa. ¿Qué pasa con esa problemática, ¿no? Que normalmente eso se produce mucho en los niveles iniciales. Si yo corto la bola, ese beneficio de cortar a bola, ¿cuándo va a producirse? Va a producirse después de que la bola comience a picar en el piso. Si la bola no pica en el piso, y normalmente cuando estemos en la defensa eso no va a ocurrir, ¿por qué? Porque tenemos dos personas adelante, entonces es supuesto que ellos hagan una volea, lo que va a producirse es, vamos a dar mucha altura, vamos a dejar esa bola fácil para ser atacados a seguir y no vamos a conseguir salir de la posición de la defensa. Entonces es por ese motivo que nosotros vamos a buscar jugar siempre bolas planas cerca de la red. El efecto da tiempo y da altura, es nuestro peor error en la defensa, es lo peor que podemos hacer, más si tenemos personas agresivas del otro lado del campo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir eso? Para jugar una bola plana es súper importante
que la pelota y la paleta estén a la misma altura. ¿Cuándo se produce el efecto? Cuando tenemos un déficit, ¿sí?, entre la altura de la paleta y la altura de la bola. ¿Qué acontece acá? Estoy obligado a bajar la pala y a subir, ¿sí?, o obligado a bajar y esa bola acaba por quedarse en la red. Entonces, ¿qué acontece acá? Lo que vamos a buscar es jugar plano de atrás para adelante. Si la bola sube, sube la pala. Si la bola baja, baja la pala. Pero siempre tenemos que tener la pala a la altura de la pelota. Entonces, vamos a comenzar con una paleta en la cintura. Una vez que tenemos la paleta en la cintura, vamos a impactar la bola de atrás para adelante y mantenemos la línea. Eso significa que si comenzamos en la cintura, tenemos que acabar en la cintura. Si yo comienzo en la cintura y acabo en la cabeza, eso significa que la bola va a subir. Si comienzo en la cintura y acabo en mi rodilla, eso significa que la bola va a quedar muy probablemente en la red. Entonces, pasamos al siguiente paso de la terminación. Sabemos que tenemos que mover la paleta de atrás para adelante y ahora es súper importante para conseguir profundidad que la paleta comience a ir lo más al frente posible. Tengo que generar una distancia entre mi pecho y la paleta, entre mi pecho y mi codo. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a pasar el codo y la paleta cerca de mi pecho, no voy a conseguir profundidad y esa bola va a quedar corta. Entonces la idea es empujar. Preparo y empujo, ¿sí? Preparo y empujo alejando la paleta de mi cuerpo. Por último, vamos a parar con la punta de la paleta donde yo voy a jugar esa bola. No es preciso, esto no es tenis, no es preciso seguir ese movimiento largo atrás de mi cabeza, en mis espaldas. ¿Por qué? Primero que no necesitamos esa potencia. Yo necesito proyectar mi fuerza para donde voy a jugar la bola. Es decir, yo quiero jugar la bola para ahí, ok, voy a empujar. Este movimiento de más y el top spin no va a ser necesario, no va a ser preciso. Además de que voy a tardar muchísimo tiempo en volver. El pádel, como ustedes ya saben, es un deporte muy explosivo, muy dinámico y al tener siempre dos personas adelante y dos personas atrás, vamos a tardar muy poco tiempo en pegarle una pelota y a seguir pegarle a otra. O sea, entre que la bola va y viene, no pasa más de 2 o 3 segundos y muchas veces menos. Entonces, para finalizar, tenemos la preparación, tenemos el movimiento recto, alejamos la paleta del cuerpo y paramos la paleta acá adelante. Y volvemos a comenzar. Bien, y ahora lo que vamos a aprender para finalizar, esto es un paso un poco más avanzado. Lo que vamos a aprender es, porque ustedes van a decir, ok, Adam, yo ya sé cómo pegarle a la pelota, pero ¿cómo hago para colocarla, esa bola, en cada parte del campo? Porque es verdad, una cosa es saber pegarle a la pelota y otra cosa es saber dónde voy a jugar esa pelota. ¿Cómo hago para jugar la pelota donde yo realmente quiero? Para eso tenemos que concentrarnos en nuestro perfil y en el punto de impacto. El perfil es como yo voy a acomodar el cuerpo. Es decir, si yo voy a jugar paralelo, mis pies y mis hombros van a apuntar a mi paralelo, al medio del campo y al cruzado. Mi pierna izquierda, en este caso, va a ser mi guía. Y por último, lo que tengo que concentrarme es en dónde voy a impactar la bola. Si voy a impactar la bola al frente, en este caso para jugar paralelo. Si tengo que impactar la bola en la punta de mi pie para jugar cruzado, o un poco más atrás para jugar cruzado. Disculpen, la anterior era en el medio del campo. Medio de campo y cruzado. Entonces, siempre tenemos que combinar estas cosas. Si no combinamos, imaginen que quiero jugar cruzado, pero tengo mi cuerpo acá, yo después voy a tener que compensar con la mano. Y no es la idea. La idea es que pueda cruzar mi cuerpo y acompañar. Entonces, combinando todo esto, pasándolo en limpio, sería preparar paralelo, una línea imaginaria entre mis piernas y mis hombros, e impacto la pelota delante de mi cuerpo. Si quiero jugar al medio, voy a dejar entrar un poco más la bola hasta la punta de mi pie y corrijo otra vez los pies y los hombros. Y cruzado,
un poco más y dejo entrar la bola casi hasta el medio de mi cuerpo. Del lado derecho, si quiero jugar, es exactamente lo mismo, lo único que va a cambiar es ese perfil. Voy a jugar más cruzado, más al medio, más paralelo. La bola más adelante, la bola más atrás, la bola más atrás. Es exactamente igual, solo que del lado contrario. Y esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Si te gustó, compartilo con tu compañero o con tu compañera de pádel. Seguime en las redes sociales para continuar a aprender y continuar a ver más consejos. Y espero que les haya gustado. Grande abrazo.